Reciclé estas llantas viejas que ya no sirven y transformé en estos hermosos maceteros. Y si quieren ver cómo lo hice, acompañen. Ahora sí vamos a empezar a hacer los maceteros. Ya tenemos todo listo, los materiales, lo que vamos a necesitar. Ahora sí, yo voy a dar señalando para que ellos me ayuden cortando. Empecemos. Vamos a señalar así de esta manera. Yo eso voy a cortar. Eso. Yo voy a traer agua. Para hacer las hojitas bien bonito, para que el macetero salga bien guapo. Voy a señalar todas las llantas. Tenemos 21 llantas. Vamos a señalar en triángulos. Luego se queda en forma de una hoja. Conseguimos estas llantas pequeñas porque estas nos hacen más fácil para voltear, porque las grandes están más duras y nos hacen más difícil. Y vamos a terminar a hacer estas figuras y luego vamos a cortar. Ahora sí ya tenemos todo listo señalado y necesitamos un balde con agua. Listo. ¿Ya? Más deja. Y también la deja. Y vamos a agregar un poco de deja, porque con esto nos hace más fácil para cortar. Y vamos a meter un cuchillo. Luego vamos a empezar a cortar, porque así no podemos cortar, porque esto es bien duro. Y miren, ya está empezado. Ahora sí, mi vecino me va a ayudar cortando. Yo voy a seguir señalando. Voy a utilizar una tarrina para señalar de diferentes modelos. Eso, vamos a señalar así. ¿Saben, mis amigos, para quién estoy haciendo los maceteros? Una amiga me rogó que dé haciendo para sembrar las flores. Y ella ha visto mis videos cuando yo hice el macetero para sembrar mis sábilas. Y ella me rogó que dé haciendo los maceteros para decorar y poner las flores. Y ya van a ver dónde vamos a ubicar y qué clases de flores y vamos a sembrar. Eso, ya está, ahorita ve. Listo, vecino ya ha logrado cortar una llanta. Y así vamos a cortar todas esas llantas que están ahí. Y la Aurorita tiene que señalar todo. Así es, vecino. Ya terminé señalando todas las llantas. Ahora sí, yo también voy a ayudar cortando, porque tenemos que terminar cortar hoy mismo para sembrar todas las flores. Así vamos a empezar cortando. Ahora sí, así vamos a terminar cortando todas las llantas que tenemos aquí. Ahora sí, ya terminamos de cortar todas las llantas y vamos a dar la vuelta. Mira, otra vez ya se ha dado la vuelta. Miren que es fácil de dar la vuelta. Miren cómo quedó. La pasta está arriba. Dale, dale. Yo no creo que va a poder. Tienes que poder. A ver, ahora sí. Ya está. Sí, yo también. Ya mismo, ya mismo. Ahora sí vamos a terminar de virar todas las llantas. Luego vamos a pintar. Ya está otro. ¿Ya? Ya mismo yo también. Eso. Yo también. Esto es lo que manda. Ya mismo yo también. Mire. Ya veía otra llanta. Y así vamos a terminar todo porque ya tenemos algunos virados. Mire. Ahora sí vamos por la siguiente. Ahora sí, como ya terminamos de dar la vuelta a todas las llantas y vamos a hacer los moldes para decorar alrededor de la llanta. Para decorar las llantas ya tengo todo listo aquí, el spray. Como no somos perfectas dibujando, pero ya tenemos el primer molde. Ahora sí vamos a pintar. Ya tengo aquí un corazón. ¿A quién de ustedes le gusta un corazón? Tengo un corazón, tengo aquí unas hojitas y una flor. Miren cómo he dibujado una flor, vecino. Sí sabe algo mismo. Ahora sí vamos a cortar para sacar los moldes para empezar a decorar las llantas. Mira, Aurorita, ¿está bien o no? Perfecto. ¿Raspis ya?
Ya tengo yo también. La Paz pues ahí está, dale, haciendo todo. Hice una mariposa. Ya ves, se tiene una mariposa. Ya cae otro más. Sí. Y vamos a empezar a pintar así, de esta manera. Miren cómo quedó, ¿ah? ¡Qué lindo! A ver, otro más, otro más. Solo corazón. Sí, solo corazoncito vamos a pintar en esta llanta. Vamos a pintar de esta manera la mariposa. Cuidado. Voy a pintar de 3 colores. La otra parte de ala vamos a pintar de color fucsia. Y el centro vamos a mandar de blanco. Ya. Alza. ¡Wow! Y miren, yo ya terminé. ¿Ah? Ya está listo. Miren. Ah. Vamos a hacer un punto blanco. ¿Tendrás ahí? Vamos a poner el molde. Miren cómo quedó. ¿Ah? Ahora vamos por la siguiente. ¿Qué vas a poner ahí? A ver, vamos a poner aquí. Vamos a hacer una flor. No pongas luz, pues. Y vamos a hacer el centro. Así tiene que quedar. Miren. A ver, ahora vamos Cerquita. por la siguiente. Vamos a hacer una flor color turquesa. Y vayan calificando cómo va quedando el decorado de la llanta. Y cuál de ellas les va a gustar a ustedes. Y miren cómo ya están pintaditas. Nos falta terminar todavía y nosotros estamos pintando. Sí, a ver, ahí de tener veces. Miren cuántos maceteros hemos hecho el día de hoy. Nos quedaron bien bonitos para sembrar las flores. Miren, y gracias con la ayuda de mis compañeros. Y no hemos avanzado de sembrar las flores, pero vamos a regresar el día de mañana para sembrar. Si quieren ver qué plantas voy a sembrar en estos maceteros, sigan viendo el video. Vamos a dejar para que se seque bien la pintura para el día de mañana. Vamos a dejar arrimando en un ladito. Uy, aquí tenemos, miren esta hermosura. Y demoramos un día entero para hacer estos maceteros. Pero nos quedó bien hermosos. Miren, y estos maceteros hemos hecho solo con las llantas recicladas. Y nos vemos el día de mañana. Regresamos. Ya llegamos. Ay. Miren estas hermosas flores. Ya estamos de regreso nuevamente el día de hoy para seguir con nuestro trabajo. Y aquí tenemos las flores listas para sembrar en nuestros maceteros. Ahora sí, vamos a poner en este lugar y vamos a empezar preparando la tierra para sembrar las flores. Ahora sí, empecemos trabajando. Ahora sí, vamos a ubicar los maceteros. Vamos a ubicar en esta parte. Primero vamos a quitar todo el pasto para poder ubicar los maceteros. Vamos a empezar. Tú empieza, yo me voy limpiando. Eso. Vamos a quitar todo el pasto que está aquí para poder sembrar. Ya hemos terminado de limpiar todo el pasto que teníamos aquí. Ahora sí vamos a ubicar los maceteros para sembrar las flores. Vamos a poner aquí. Y listo. Vamos a ubicar primero todos los maceteros y luego vamos a traer la tierra para llenar en los maceteros. Ahora sí vamos a llevar la tierra para poner en los maceteros. Tenemos linda tierra para poner en el macetero. Vamos a llevar la primera carretilla para poner en el primer macetero. A ver, ahora sí vamos a ver qué tanto de tierra necesitamos. A ver,
Dale, dale, dale. Eso, vamos a ver. Ah, una carretilla. Falta. Llenó. Es que falta todavía poner abono. Ah, ya. Así vamos a llenar la tierra en todos los maceteros y luego vamos a poner el abono y luego las flores que tenemos ahí. Ahora sí vamos a traer más tierra. Vamos con la siguiente carretilla. Yo voy a mover la tierra y la Paspi se encarga de cargar. Hasta mientras regrese el vecino, nosotros vamos a seguir moviendo la tierra. Así trabajamos en el campo para sembrar esas hermosas flores que tenemos. No solo para las flores, para sembrar muchas cosas. Aquí en el campo sembramos maíz, haba, frijol, papa, las verduras, de todo. Pero por hoy estamos sembrando las flores. Miren, estamos sudaditas ya, estamos trabajando duro y fuerte. Somos mujeres trabajadoras, mujeres luchadoras, ¿no es cierto, Paspis? Sí. Solo yo estoy con pereza. Tú pones mucho y ya se riega la tierra. Dale, Bessie. ¿Avanzas o no? Sí alcanzará usted. Y así vamos llenando la tierra en todos los maceteros. Miren, ya tenemos en 3 llenas y acá falta todavía. A ver, vecino, dame regando. Ahí, suave, 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 para que no se desperdicie. Ya. Ahí, suave, suave, suave. Vamos a llenar así en todos los maceteros. Miren, esta tierra está bien sueltita, bien bonito, miren. Y así vamos a llenar la tierra en todos los maceteros y vamos a seguir trayendo más de allá. Ya. Ahora sí ya llenamos en estos maceteros para sembrar las flores. Miren, ya quedaron llenitos y todavía tenemos más. Y luego vamos a ubicar en este lugar, en medio de las plantas, vamos a ubicar los maceteros y para llenar la tierra. Ya tenemos en esta fila lleno de tierra en los maceteros. Ahora vamos a llenar en esta parte, miren. Aquí tenemos más maceteros. ¿Ah? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maceteros más. 7 carretillas más para llenar en los maceteros. Ya. Y ahora sí vamos a llenar en el último macetero y luego empezamos a sembrar las flores. Dale, vecino. Suave, 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 suave. Ya. Ya con esto sí ya llenamos. Ahora sí, ya es el momento de sembrar las flores. Aquí ya tenemos todo listo y vamos a empezar por este macetero. Así vamos a abrir de esta manera para poder... Eso, mi vecino, sí sirve para pasar a bonito. ¿Qué vas a sembrar primero? Primero pongamos la hortensia. ¿Qué color? La azulita. Vamos a abrir un hueco para poner el abono. Y yo voy a remover para sacar la planta de esta maceta. Ya tengo listo aquí el abono de oveja. Miren, vamos a mezclar así con la tierra. Miren esta plantita, qué belleza. Ahora sí vamos a ubicar aquí y otra vez vamos a echar el abono. Vamos a poner por debajo y por encima, suave, 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 suave. Eso, muy bien. Vamos a poner así alrededor y luego vamos a poner la tierra. Y listo. ¿Qué tal quedó? Está bien bonito. Ahora vamos por la siguiente. Vamos a poner unas rosas. Igual vamos a abrir así un huequito para poner el abono. Y así vamos a terminar sembrando en todos los maceteros porque tenemos muchos maceteros. Miren, esta rosa está bien bonita. Vamos a ubicar eso así. Miren cómo quedó, bien bonito. Ya, ahora vamos por la siguiente. Igual vamos a abrir así un hueco. Miren, estas plantas se hacen enormes y luego ya estaré mostrando cómo van quedando. Miren, qué lindo. Ahora sí,
sí, ya hemos terminado de sembrar toda esta fila. Miren, y ahora vamos por la siguiente fila. Una hortensia, por favor, aquí. Tenga. Eso, vamos a poner aquí. Miren, esta colorcita está bien bonita. A ver, vecínela bonito. Y así estamos terminando de sembrar estas hermosas hortensias y las rosas. Vamos a poner la tierra. Ya mismo estamos terminando. Mira. Así se siembra las rosas en el campo con bastante abono. Ahora sí, ya tenemos todo listo, sembrado las flores. Lo que nos falta es el riego. Miren, y vamos a dejar poniendo agüita como siempre en las flores. Después de lo que ya está sembrado, se deja poniendo el agua. Y califiquen, mis amigos, cómo les parecen mis maceteros. Ya están listos. Paspi, cierra la llave. Y así quedó la casita de mi amiga, bien adornadito con las flores de diferentes colores. Miren, qué hermoso. Bueno, mis amigos, ya hemos terminado de sembrar todas las flores en los maceteros que hicimos. Miren, espero que les guste para mi amiga y para ustedes también estos hermosos maceteros. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao.